Ahora sí voy a empezar a grabar. Creo que ya está grabando arriba. Arriba dice recording, así que, bueno, Ya, entonces debe ser que está grabando. Ya, pues, empecemos. Entonces, hoy día estamos con Luis González Labarca, señor de Iguay, entonces, y para que lo vamos a entrevistar para el ramo de competencias laborales. Entonces, Luis, la primera pregunta es que ¿a qué área perteneces tú en Iguay? yo pertenezco al área de Assurance, en igual se llama Assurance, que es la parte de auditoría financiera, y específicamente pertenezco a la industria de energía y minería. Veo clientes que tienen que ver con la parte de energía, luz, agua, gas y minería, pueden tocar empresas mineras, y eso básicamente veo, pero me puede tocar que me asignen a un cliente que no es de mi industria, no sé, una inmobiliaria o un canal de televisión, telecomunicaciones, y tengo que ir, pero por lo general mi cliente, el de todo el año, es de energía y minería. Ya. ¿Cuántas personas tienes a tu cargo? Esto va a depender también como de las temporadas y cosas por el estilo. Sí, sí, depende de la temporada. Por ejemplo, en temporada alta, donde hay que realizar más trabajo, más procedimientos por el cierre de auditoría. Por lo general, en mi cliente tengo como 5 personas, 5 staff eh, a cargo, que son los que me ayudan a realizar los procedimientos de auditoría. En esos 5 aproximados, o sea, pueden ser 4 o 6, dependiendo. eh, Pueden llegar staff de verano, puedo tener staff sin experiencia, que son los staff que entran hasta un año, y los staff con experiencia que ya pasan de un año a 2 o 3. En temporada baja, por lo general, se cuenta con poco de staff. Ahí en la auditoría, temporada baja, que vendría siendo como mayo, junio, julio, agosto, ahí se puede tener un staff dependiendo del cliente, a veces uno está solo, eso. También Mm. depende mucho del cliente en donde esté uno. O sea, puede que te toque un cliente que sea grande, que tenga harto presupuesto, y uno puede tener un equipo fácil de 10 personas. Eso. O tener poco presupuesto y no tener a nadie. Sí, y tener, claro, dependiendo del cliente, de cuántas UF se hayan pactado, eso igual es un tema que se ve más arriba, socio con gerentes Ya. y gerentes de la empresa. ¿En qué consiste el cargo de senior? Cargo de senior principalmente es como la cara visible de EY, de la firma, con el cliente. O sea, uno es como el intermediario de revisar las cosas del cliente y comunicarle al gerente y al socio de la firma las cosas más importantes y las más relevantes que se van encontrando. Uno también es el responsable como de planificar la auditoría, de asistir a reuniones de estatus con el cliente, reportar los hallazgos que se van teniendo, o un estatus semanal al gerente, distribuir las tareas en el equipo. Eso, como entre las tareas como más principales, son esas las que realiza el senior. ¿Cuál es el principal objetivo del senior? El principal objetivo, a mi parecer, es realizar como una auditoría de forma eficiente, utilizando los recursos de forma apropiada los que te dan, planificar de forma eficiente. Uno, si bien planifica algo, eso puede que en la práctica se modifique porque van ocurriendo distintos temas. O sea, uno puede planificar a principio de año la auditoría, pero pueden ocurrir cosas en el cliente, puede que no llegue toda la gente a ayudarte, puede que tengas que incurrir en distintos costos o distintos temas que surjan. Entonces eso es como lo más importante. O sea, como el objetivo es planificar bien y sacar la auditoría revisando el 100% de lo que se haya planificado en un principio. ¿Qué funciones debe llevar a cabo? Generales, así, no sé, por ejemplo, ya, realizar auditoría, planificación, como puntos así, Ah, ya, sí, o pero sea, a grandes como, rasgos, eso sí. sí, o sea, mira, te lo puedo decir como en fases. O sea, al principio de año, planificación, planificación
cuando ya está en terreno, pasa a ser como la distribución de las tareas a las distintas personas que están contigo. O sea, si tienes 3 personas a cargo, tienes que ver cómo qué tarea le da a esta persona que está nuevo, que viene recién llegando. Entonces ahí tienes que hacer como una distribución bien de las tareas y la idea es como hacerlo lo más rápido, porque los tiempos de la auditoría son súper acotados. Entonces, no sé, darle una tarea a una persona que viene recién llegando que sea más o menos simple, que no sea muy compleja, no le va a dar el rubro más importante del cliente a una persona nueva, porque vendría siendo lógico. O sea, el senior igual tiene que ver los rubros más importantes y más significativos del cliente. Y a modo como cuando en la auditoría final el senior tiene que revisar el estado financiero. Ya, revisar el estado financiero y revisar todos los papeles de trabajo que vayan terminando los staff que tiene a cargo. Y ¿Qué reportar los funciones, ajustes. y qué funciones específicas tienes que hacer? Función específica, bueno, lo mencionaba mucho, la planificación, o sea, los estatus semanales, eso es muy importante, ya que uno le va informando al cliente qué es lo que tienen atrasado, si es que tienen algunos pendientes, y también informar al gerente el grado de avance que uno lleva en la auditoría, para darle como un poco de tranquilidad, para que no se asusten un poco de que va uno atrasado. O sea, uno tiene que llevar una planilla Excel personal del grado de avance que uno lleva. También otra tarea específica es monitorear a los staff, preguntarles siempre si necesitan ayuda, cómo van. Eso es como muy importante porque la idea es avanzar como en grupo y ir avanzando con todas las tareas posibles. O sea, lo más rápido y bien. De las tareas que mencionaste, tanto general y específica, ¿cuál es la más importante o más importante? Puede haber también más de una. La planificación, o sea, ya, eso sí o sí es lo más importante porque tienes que planificar tus tareas, las tareas de los demás, en los tiempos que lo vas a hacer. O sea, como te decía recién, los tiempos son súper acotados, entonces no sé, tienes 2 semanas para cerrar un cliente. En mi caso, mi cliente cierra, tenemos que reportar el estado financiero el 20 de enero, o sea, y ellos cierran balance el 5 de enero, entonces tengo 2 semanas para tener que cerrar la auditoría, pero completa, o sea, la planificación sí o sí en esos días con la gente que tienes es muy importante, muy importante. O sea, asignar bien las tareas de esa planificación, la hora en que se van a utilizar, todo eso. Las principales responsabilidades que tienes, aparte de, ya, no sé, tengo que hacer la auditoría, la planificación, esa es como una mayor responsabilidad que tienes, pero hay otras más. Sí, o sea, como informar y tener como reuniones con el cliente, tener que relacionarte con, no sé, con el gerente general, te voy a ver, con el gerente de administración y finanzas, que son personas con mucha experiencia. Entonces eso es como una responsabilidad bastante alta, informar como todas las cosas que están pasando en el cliente, ser independiente, que eso es muy importante dentro de las características también de un auditor en general, no de un senior, y ser independiente con respecto a todos los temas, o sea, informar ajustes, también de ser bien crítico con todas las cosas que están pasando dentro del cliente. ¿Qué competencias debe tener un senior? ¿Qué competencias? O sea, Son esenciales así para llegar a ser senior. para llegar a ser senior. O sea, yo creo que más que, mira, una parte de las habilidades técnicas que tienes que tener autoestudio, tienes que leer las normas, pero más que la parte técnica, yo creo que más tener habilidades blandas, o sea, y saber trabajar en equipo, ayudar a las demás personas, ayudar a tu equipo, saber relacionarte con el cliente, mostrar como cierta habilidad de comunicación con el gerente, eso, yo creo que son como la parte técnica y sí o sí la habilidad es blanda, o sea, saber relacionarte con el cliente. Sí, porque al final, como te decía recién, uno
se tiene que relacionar con el gerente de finanzas, entonces uno tiene ya como esa cercanía con las personas. De estas competencias, ¿cuál es como la más complicada de desarrollar durante el tiempo y la más importante? Yo creo que la más importante y la más difícil es cómo llegar a las personas. Por ejemplo, como uno trabaja siempre en equipo, tiene que relacionarse con personas, entonces hay distintos como caracteres, distintas personalidades, como uno se puede enfrentar a distintas personas, a distintas situaciones, entonces hay que como saber abordar a cada persona y yo creo que eso es difícil y es súper importante, o sea, uno no puede, por ejemplo, hablar como, no sé, dar una indicación, pero darla demasiado duro, igual como que a una persona se puede sentir y eso causa como cierto grado como de incomodidad en el equipo, entonces hay como que saber llevar un buen trabajo en equipo, saber llevar a las personas, comunicarles, por ejemplo, de buena forma, si es que están haciendo algo mal, no decírselo como con malas palabras, o sea, hay que tener como esa habilidad de decirle, oye, mira, sabes que esto se puede hacer mejor, tienes como esta oportunidad de mejora, siempre también recalcar lo bueno, que eso igual muy pocas personas lo hacen, hay que decir, mira, sabes que lo hiciste bien, excelente, o sea, eso. Yo creo que la parte de dar como un feedback malo, eso es como lo difícil, eso yo lo encuentro difícil. Como decirle a una persona que está fallando en algo, eso yo lo encuentro difícil, Es lo más como de complicado. desarrollar. Sí, más complicado. Eh, ¿Qué formación académica encuentras que es necesaria para poder ser senior? Formación académica, Universitaria, tener, por ejemplo, el técnico. ¿Es necesario ser universitario para llegar a ser senior? ¿O bastaría, no yo sé, creo que, solamente ser técnico? yo creo que, mira, si uno tiene un técnico, yo creo que igual puede llegar a ser senior. O sea, pero el tema está ya en que si la firma lo entra, o sea, que ellos consideran que un técnico va a ser senior. O sea, yo creo que sí, porque como lo que te decía recién, eh, la parte técnica se va aprendiendo y tú puedes ir leyendo y la puedes sacar como más fácil. O sea, basta con que tú empieces a leer normas y normas, la IFRS, todas las normas, pero yo creo que lo más importante son la habilidad de blanda. O sea, uno cuando entra a EY o cuando está en el proceso de reclutamiento, o sea, no preguntan nada, a mí no me preguntaron nada técnico, o sea, básicamente te ven cómo te desarrollas con otras personas, cómo trabajas en grupo, cómo resuelves temas, no sé, por ejemplo, tienes como un plan, pero después como que te ponen en un caso como que ese plan ya no funciona, entonces tienes que volver como a planificar, entonces como que encuentro que más que nada es el tema de habilidades blandas, pero sin dejar de lado la parte técnica, que eso sí o sí, siempre el autoestudio hay que ir haciéndolo. Aparte como que las normas siempre están actualizando, siempre van saliendo cosas nuevas, o sea, por eso. ¿Qué competencias, o sea, qué herramientas computacionales uno debería saber? ¿Qué encuentras que es como primordial saber, sí o sí conocerla? Sí, el Excel, con lo que uno más trabaja el Excel, o sea, eso, más que te enseñen, por ejemplo, como un programa en la universidad, a mí me pasó que en mi universidad me enseñaban, no sé, unos programas de auditoría que jamás he visto y que yo creo que no sé si los voy a ver. Así que, pucha, a mí también me enseñaron el ACL. Ese te puede servir para cuando tienes datas muy grandes. O sea, yo creo que lo más importante es Excel, ACL, si es que lo tienes, bueno, si es que te lo enseñan o lo puedes aprender. SAP, yo creo que es muy importante también, porque la mayoría de los clientes tienen SAP ahora. En algunos casos Softland, pero rara vez, o sea, los clientes siempre SAP, así como, yo creo, me atrevería a decir como el 80% de los clientes en Iguay tiene SAP. Eh, ACL, te lo mencioné, y no sé, ahora están saliendo mucho el tema de SQL, que también
si se pueden hacer cursos con eso, sería ideal, porque se está utilizando mucho ahora en EY, cargar Excel a un software masivo y así analizar los datos y te entrega reportes, pero que te sirven demasiado para la auditoría y se optimiza el tiempo. Excel en un nivel como, no sé, llegar a saber hasta macros o No, bastaría yo como creo, mira, conocer las fórmulas. no, yo creo que conocer las fórmulas, porque siendo súper sincero, yo sabía como intermedio básico cuando entré a EY, pero todo lo va aprendiendo, por ejemplo, a lo que uno le tiene que sacar más provecho es cuando entra a EY y es staff. O sea, tienes que tratar de preguntar todo, pero igual siendo responsable con esas preguntas. O sea, si tú no puedes estar como tampoco preguntando como las preguntas más básicas posibles, no. O sea, la idea es como que no hagas perder tampoco el tiempo a las demás personas, pero preguntar la mayor, preguntar así como lo que tú no sepas o lo que tú intentaste hacer y no te salió, preguntarlo. Y, ¿es necesario tener una experiencia previa para ser senior? Sí, o sea, tienes que sí o sí, yo creo Pasar que por ser, esto. pasar por staff, sí. Sí, tienes que pasar por staff porque ahí va aprendiendo todo. O sea, yo ahí, como te decía recién, aprendí todo lo que era las fórmulas también de Excel. Yo no sabía ni VLOOKUP, ni SUMIF, ni SMART-C, ni nada de eso. Y ahí también va aprendiendo a cómo relacionarte con el cliente, o sea, ir a decirle, mira, ¿sabes qué? Yo creo que todo lo que tú estás haciendo está mal por esto, dar tu argumento. Entonces, como que ahí empiezas a relacionarte con el cliente, con los analistas contables, con los analistas de distintas áreas, a discutir puntos, a debatirle temas también al senior. O sea, la idea es también formar como una personalidad que mira, yo creo que este procedimiento es así, por tanto, tanto. Y eso es bueno, o sea, que le debatas como un tema al senior, yo creo que es súper bueno. Ya, y por la última pregunta. ¿Requerimientos como horarios, vestimenta? O Mira, sea, horario, ¿existen? depende también mucho del cliente, porque, por ejemplo, en Iguay está como la política de adaptarse como a cómo va el cliente también, pero manteniendo como también un margen, una línea un poquitito más arriba. Por ejemplo, si el cliente va con short polera, no va a ir con short y polera, pero ahora también estamos implementando, o sea, se implementó en Iguay antes del coronavirus ir con jeans y una polera sin que tuviera ningún logo o marca, así una polera lisa de un solo color, cuando se fuera a la oficina. O sea, tú puedes ir a la oficina con zapatillas, jeans y polera de un solo color. No hay ningún problema porque se entiende que no vas a tener como reuniones con el cliente, vas a estar ahí, entonces no hay ningún problema. Pero cuando uno, dependiendo también del cliente donde uno vaya, por ejemplo, también en la industria financiera, que son bancos, aseguradoras, uno tiene que ir con traje y corbata porque ahí el cliente va así. Ya. Al menos en energía y minería, mi cliente, voy con camisa semiformal. O sea, camisa, pantalón de tela, zapatos. O sea, no es necesario la corbata. O sea, ya no. Muy pocos clientes se la corbata. Ahí terminamos todas las preguntas. Muchas gracias por tu tiempo, Luis, y por la disposición. No, Así muchas que gracias. estés muy bien. Voy a Igual. detener esto.